Buenos días amigos y amigas, hoy día 22 de febrero del año en curso 2023, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa y en nuestra realidad interna. Bueno, para esta ocasión queremos tocar pues es una especie de cuento narrativo en forma de prosopopeya de una vibración. Digamos que de la primera vibración, ¿no? La primera vibración que de alguna manera se inició todo lo que hay o que todo lo que existe. En un principio, esta vibración, para poderla entender y poderla comprender, tendríamos que llamarla una vibración de conciencia, una conciencia del todo. O sea, en ella se poseía toda la información que existe y que, pues de alguna manera, esta conciencia en la prosopopeya dice que se aburrió. Sí, pues ella nada más existía. Imagínate que tú nada más existas en una matrix y que no existan personas que sean como tú, ¿verdad? Que existan, que estén en tercera dimensión, que piensan, que sienten y que pues tú solamente existes y que pues siempre estás existiendo, no dejas de existir. Entonces esto lo llevó a un aburrimiento. Esta situación no crean que es idea que se me ocurrió a mí. En una ocasión fue recreada en un capítulo de la serie de Star Trek, de la antigüita, donde hablaba del señor Q, donde era que el señor Q representaba a los dioses eternos y que los dioses eternos, pues ya después de tanto tiempo, y eones de tiempo, pues terminaban aburriéndose, ¿no? Entonces, para quitarse lo aburrido, interactuaban con sus propias creaciones. De alguna manera, ellos presentaban que existía una especie de aburrimiento, pues, al final de cuentas, ¿no? Si posees todo el conocimiento y lo posees todo, llega un momento en que al último terminas aburriéndote, ¿no? De saberlo todo. Entonces vuelves otra vez a empezar, o sea, lo vuelves otra vez de cero, te formateas y no sabes nada. Bueno, la conciencia, al verse ya muy aburrida y en extremas condiciones de creatividad y forzándose a ser creativa, dijo, bueno, ok, para quitarme lo aburrida voy a crear a otra unidad de conciencia como como yo soy. Entonces hizo una copia igual, ni superior ni inferior. Esto permitió que al darse esta acción, pues el proceso se repitiera, ¿no? Entonces la siguiente unidad de conciencia, al ver que existía y que tenía el poder de la conciencia de crear y de ser consciente de todo, pues decidió continuar creando más unidades de conciencia. De tal forma que esta vibración se podía entender como una forma de luz. Y una de ellas decidió detener el proceso y salirse de su propia matrix y observar qué estaba sucediendo. Y para su sorpresa ya no vio, digamos, puntos de vibración o puntos de luz, sino que vio una continuidad en estas unidades de conciencia que estaban unidas, concatenadas, y que para el observador de esta unidad de conciencia, de este punto de vibración, pues se observaba como una línea de luz. Dejaba de ser un punto de luz para convertirse en una línea de luz. Esta vibración, esta unidad de conciencia, esta unidad de luz, esta unidad de inteligencia, al ver que replicándose podía crear otra forma,
determina replicar entonces otra línea de luz. Y entonces ya teníamos dos líneas de luz. Entonces determina que si las quiere unir en sus extremos, se vuelven a unir y al observador vuelve a aparecer otra línea de luz. Entonces requiere replicar otra línea de luz para entonces, al unirlas en sus extremos, el observador podrá entonces haber atrapado una nueva dimensión. De esta manera, la energía y la vibración, al verse creadoras de las dimensiones, deciden irse a este triángulo que finalmente se forma con estas tres líneas de luz uniendo sus extremos. Determinan en el centro de ese triángulo hacer una ascensión. Esta vibración asciende esta inteligencia y crean la tercera dimensión, o sea, la primera forma, que es una pirámide tridimensional con base triangular. Digamos, prosopopeya de la vibración, que la vibración debe de ser entendida como una unidad de conciencia a sí misma, que se sabe que es una unidad de vibración, y que a su vez eso se entiende como una unidad de energía, y a su vez se entiende también como una unidad de luz, y que al final de cuentas son diferentes formas de mencionar algo que es muy complicado hablar de lo que somos, y que el término que en un momento dado más facilita nuestro entendimiento es que somos la conciencia. Todos sin excepción somos la conciencia. Ahora, ¿de qué están conscientes unos y de qué están conscientes otros? Pues eso ya varía según la vida que esté conectada de cada ser humano. Pero al final de cuentas todos están conscientes de sus pensamientos y conscientes de sus emociones. Esta creación de realidad individual puede converger en ser compatible, similar, parecida, o tener la misma, ¿verdad?, percepción y entendimiento de que podemos estar todos de acuerdo que lo más inteligente, o que si queremos la inteligencia tenerla, entonces tendríamos que entrar en el amor, porque el amor es el camino a la inteligencia, y no es al revés. No es la inteligencia la que me lleva al amor, sino es a través del amor que yo puedo ir a la inteligencia de la conciencia para que me pueda guiar, porque de la otra manera pues poseer más conocimiento sin llegar por el camino del amor, por no, la conciencia no te lo va a dar. La conciencia solamente te da más conocimiento si llegas a conectarte con ella, porque somos parte de ella, somos un fractal, que nuestro ego es precisamente, su función es engañarnos y hacernos creer que somos ego en vez de decir que somos conciencia. Temporal, porque al final de cuentas nuestra vida pues nomás dura un rato, ¿no? Algunos años, y parece que, no parece, sino que ya estamos completamente seguros de que nos vamos y venimos otra vez, pero en otras vidas, en otras situaciones y con otros propósitos e intenciones para seguir aprendiendo en en este círculo de luz, ¿no? En el círculo de luz, porque al final de cuentas el triángulo, ¿verdad?, es un triángulo de luz que nos va a permitir formar en nuestra psiquis, en nuestro interior, y que al ir agregando más líneas de luz, un infinito número de líneas de luz, vamos a formar un triángulo de luz, y es ahí, un círculo de luz, y es ahí del triángulo al círculo que vemos simbólicamente al triángulo, y dentro del triángulo ponen al círculo. O sea, a final de cuentas es el ojo que todo lo puede ver, que todo lo puede entender. Entonces, aquí vamos a llegar a la gran pregunta, ¿no? A la que de qué llegar es. Entonces, ¿tú qué prefieres? O sea, ¿ser programado por símbolos o ser programado por marcas? Porque eso es lo que debemos de aprender a saber usar. O sea, todos nos programamos a través de símbolos, pero también nos programamos a través de marcas, ¿no? Entonces, hay marcas que nos programan
Y precisamente para comportamientos de consumo, básicamente, ¿no? Pero también son marcas que nos programan para comportamientos de cómo vamos a actuar ante ciertos grupos de individuos o ciertas situaciones. Es complicado muchas veces querer decodificar nuestra realidad. Nuestra realidad está llena de mentiras y de engaños. La, la más, digamos, poderosa de todos los engaños y que continúa es la de tierra plana versus tierra esférica. Y tierra esférica que está rotando y que está rotando alrededor de otra bola que también rota y que también todo el conjunto rota. O sea, es una de que imagina y imagina y no paras de estar imaginando, ¿no? Entonces, es una forma de manipular a través de la imaginación. Hacerte creer cosas que no existen en la realidad, pero pueden existir en nuestra percepción de cómo entendemos a la realidad. Y eso detona una línea de pensamientos y de emociones que es precisamente donde se nos manipula, porque la mejor manera de manipular la psiquis humana es manipulándole sus pensamientos y manipulándole sus emociones para llevarla a un comportamiento que se espera que tenga. Ahora, cuando el individuo por propia inteligencia llega a la conclusión de que es mejor ser bueno por conveniencia, porque sí existen seres humanos que son buenos por esencia, que son pocos, y que regularmente no son respetados. Entonces es mejor ser bueno por esencia porque nos conviene tratar bien a todas las personas. Y obviamente si alguien te quiere maltratar, pues te la alejas o no te dejas y tienes la fuerza de enfrentar la oscuridad de otros, el que no entienden que somos la conciencia, fragmentada de alguna manera, quitándonos lo aburrido que estaba en un inicio, ¿no? Ya ves cómo nos encantan los wiri wiris y los bla bla blas. Así hablaba la conciencia en una de sus tantas vidas.